Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, en esta parte, ya estábamos mirando los microelectrodos, ¿cierto? Vimos un poco cómo es que em, se calcula la corriente límite por difusión o limitada por difusión, ¿cierto? Vimos también la forma de los microelectrodos y por qué la importancia de la forma, entonces cómo influye también la forma de la superficie del electrodo, ¿cierto? En ¿cómo se llama? En el cálculo de la corriente límite, ¿ya? Yo les había dicho que esta ecuación, la última, se puede calcular con las mismas condiciones en las que se calcula, ¿cierto? La, las ecuaciones que habíamos visto anteriormente. ¿Lo recuerdan o no? Sí, profe. Ya. Cuando definimos entonces las condiciones de contorno para, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, si no me equivoco. Vamos a mirar esto inmediatamente. Según la tablita que nosotros teníamos en la PPT, estoy buscando la tablita, esta, ¿ya? O si hablamos de forma más general, yo les mostré otra tablita, esta que está aquí, ¿ya? Nosotros tendríamos para un sistema cilíndrico, ¿ya? Las condiciones de contorno dadas para determinar el valor de la corriente límite, ¿ya? Que en el fondo la forma en la que se calcula. De ahí se que determinar entonces, en esta en este ejemplo, ¿cierto? La, la ecuación, una ecuación tipo de ecuación ¿cómo se llama? Una ecuación tipo ecuación de Cottrell, ¿cierto? Em, Esto sería para un sistema plano, ¿ok? En un sistema plano, ¿ya? Si consideramos esta condición de contorno, ¿ya? O o la más parecida a esta, en el caso de esta, claro, corresponde al tercer término en la segunda derivada. Aquí lo tenemos, o sea, aquí lo tenemos en realidad, ¿ya? Lo que pasa es que acá habría que aplicarlo sobre la derivada parcial de la concentración respecto del tiempo, o sea, en esta derivada habría que aplicar entonces esta condición, esta condición de contorno para un sistema cilíndrico, ya pensando que el electrodo tiene esta forma, ya un sistema plano. ¿Y por qué esta forma? Porque habíamos dicho que había que considerar también para el caso ¿cómo se llama? La difusión a nivel radial, ¿ya? Eso habíamos dicho en un comienzo, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Ya. ¿Duda hasta acá? No por mi parte, profe. Ya. Entonces, es importante, ¿ya? Es importante describir o importante mencionar en este caso que es de suma importancia, ¿cierto? La forma que tiene en este caso el electrodo, ¿ya? Como se ven aquí en esta figura, ¿ya? En todos estos casos hay que pensar también de que la corriente o la densidad de corriente no es del todo uniforme, ¿ya? Pero de hecho, esta es la forma como más simple de entender en función de la forma, ¿cierto? Del cómo se va a comportar la corriente límite sobre una superficie, sea hemisférica, plana o un microelectrodo que vendría siendo una especie de disco, ¿ya?
de hecho, la forma que, entre comillas, vendría siendo como la más perfecta, en este caso sería entonces la forma de los microelectrodos, ¿ya? Eh, con materiales compactos, sólidos, ¿cierto? Que tienen en el fondo la mezcla entre ambos. Ya está la superficie plana y después está en el contorno radial, ¿cierto? Del disco, entendiendo que este disco es como si fuera una moneda. Entonces está la parte plana que está en contacto directo con la solución y los alrededores que sí tienen esta forma de circunferencia o circular, ¿cierto? Que tiene que va a describir todos los procesos de transferencia y difusión a nivel radial, ¿ya? Esa es la razón por la que nosotros agregamos entonces en esta corriente límite, en esta ecuación, que se le conoce como la ecuación de Cottrell, ya es un tipo de ecuación de tipo Cottrell como la que desarrollamos en un comienzo, ¿cierto? Para estos sistemas, ¿ya? La ecuación, ¿cierto? Esta ecuación que está escrita acá, ¿sí? ¿La ven o no? La última ecuación que Sí, está acá, profe. Sí, profe. de las ecuaciones, o sea, en función de las condiciones de contorno, indica que esta es una forma eh, es una forma sencilla, sin un error significativo de tratar o de calcular la corriente límite en este caso, o el corriente límite de difusión, ¿ya? Al menos hasta lo que corresponde a un estado estacionario. Ya no hemos visto todavía eso del estado, o hemos hablado en principio del estado estacionario. Por tanto, de las tres formas, la que mejor representa en términos experimentales, ya lo que acabamos de mencionar, es la de disco, en este caso la del microelectrodo, que es la figura que está aquí abajo, ya, que tiene estas dos partes. Y eso entonces es lo que se puede describir o encontrar en este caso, ¿ya? Ahora, al respecto, ¿ya? Al respecto, nosotros tenemos que entender. Ya sabemos cómo se calcula la corriente límite de difusión, sabemos más o menos el tipo de gráficos que da en función de la ecuación de Cottrell, ¿cierto? El tau, el tiempo de vida y toda esta historia que yo les había contado entonces al comienzo o la clase anterior, ¿cierto? Entonces, también es importante entender, ¿ya? En este caso, es importante entender la, cómo la gradiente de concentración tiende a cero, ¿ya? Que son estas dos asíntotas que nosotros habíamos visto en ambas ecuaciones, ¿ya? Esto, por ejemplo, en términos de tiempo, a grandes tiempos, aquí en este caso, a grandes valores de tau medio, ¿ya? Recuerden que esta describe la ecuación de Cottrell que habla de cómo se llama del cómo decae la corriente en función del tiempo de forma, no de forma lineal, ¿ya? Cuando hay una gradiente de concentración. Ahora, para comparar, ¿ya? Es útil hablar de capa de difusión, en este caso. Es súper útil hablar de capa de difusión y entonces esta capa va a estar definida por la ecuación que está acá, ¿ya? La ecuación que está aquí. Específicamente este es el término que me interesa, porque estos términos ya los conocen, ¿cierto? La constante de difusión, la gradiente de concentración, ¿ya? La concentración en el seno de la disolución, la concentración al punto cero, ¿ya? Pero este término es el término nuevo que aparece cuando nosotros hablamos entonces de capa de difusión, ¿ya? Y esta capa de difusión va a estar supeditada entonces a el término este delta, ¿ya? Que es una delta minúscula, que describe el grosor de la capa de difusión, ¿ya? Básicamente es lo que describe el término que tenemos ahí, ¿ya? Entonces, la capa de difusión resulta entonces de la extrapolación de la gradiente de concentración en la superficie del electrodo. Aquí tenemos la superficie del electrodo, ¿ya?
Tenemos C0, que es la concentración en la superficie, tenemos la concentración en el infinito, que es el seno de la disolución, ¿cierto? Y la distancia que hay entre esto, ¿ya? Va a ser conocido como delta. Esto, si nosotros miramos los modelos que habíamos estudiado anteriormente, como el modelo de Helmholtz, o el de Stern, o los otros, el de, ¿cómo es que se llamaba? Los modelos de doble capa, básicamente, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo? Profesor, disculpe que lo Ah, interrumpa. Carlos dice sí que lo podía aceptar, que tenía problemas con el internet, entonces sí lo podía aceptar para la videollamada. ya ahí lo Sí, acepté. Que sí, no había visto disculpe por que. interrumpir. No, no hay problema, sí, que no lo había visto que estaba pidiendo ingresar. No, Estaba. profe, Ya. Hola, Carlos. disculpe. Sí, disculpe, tenía problemas de net. Recién pude Ya, conectarme. sí, no, tranquilo, no hay problema, no hay ningún problema. Ya, ¿se acuerdan de los modelos de doble capa? Sí, Ya. Esto que está acá, ¿a qué se parece? ¿A qué modelo o qué me da a entender a mí? Porque hay una distancia. Esta distancia habla del espesor de la capa de difusión. ¿Ya? Los modelos de doble capa, ¿qué intentaban describir en un comienzo? ¿Ah? de alguna manera la concentración de iones próxima al electrodo. Claro, y había un modelo que era el. De ahí en adelante todos los modelos se toman igual, que era el de Will Chapman. Ya, después, bueno, está el de Graham, el de Stern, después está el otro modelo, el de Bockris, de Banatán y no sé cuántos más, que son como 4 tipos, ¿cierto? Bueno, Bockris, de Banatán y Müller, perdón, eran 3, que describen este espesor, ¿ya? Básicamente el espesor de la capa de difusión, ¿ya? Donde va a haber una gradiente de concentración desde aquí a acá, a lo mejor en la superficie va a haber mayor concentración de carga, porque veámoslo así, que hacia el seno de la disolución, ¿ya? Si entendemos, perdón, si entendemos esto como una gradiente, ¿ya? Va a estar descrito entonces por este delta. En otras palabras, el delta, ¿ya? Me va a definir en cierto modo, los límites de las capas de difusión interna y externa, o los límites de Helmholtz, si lo vemos como un modelo doble capa, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, eh, bueno, el delta ya les dije que era esta distancia que está acá, ya, si yo tiro 2 líneas asíntotas en la concentración, en la curva de estas de concentración, donde que cruzan estas dos, ahí está el límite entre la capa de difusión y el seno de la disolución, ya. Y esto va a depender de muchos factores, las interacciones, la solvatación, el tamaño de los iones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno hace la extrapolación de la gradiente de concentración sobre el electrodo y alcanza un valor de concentración global, como dice acá, se alcanza entonces esta aproximación, que es el delta. Bueno, ahí está como un 6 al revés, está mal escrito, pero ya lo voy a cambiar. El concepto del espesor de la capa de difusión fue introducido por primera vez por el señor Nernst y está relacionado con la KD, ¿cierto? Que el coeficiente de transferencia de masa no es la constante de difusión D, ¿ya? Ojo, que no vayan a confundir. La transferencia de masa, recuerden que estos fenómenos tienen que ver con el transporte de masa, ¿ya? Cuando la concentración aquí, ¿ya? En este sector es igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podríamos, si está relacionado directamente con el coeficiente de transferencia de masa, ¿ya? Nosotros podríamos extender una expresión que la describa, ¿ya?
que la diferencie ah, con la ecuación anterior, ¿ya? Que es la ecuación que tenemos acá. Ya fíjense que esto es esto mismo, sin esta expresión. Entonces, d partido por delta, sigma, no sé qué letra es esa. Después ustedes me corrigen si me equivoco. Eh, Tenemos entonces nuestra constante transferencia de masa, ¿ya? Esta va a tener como dimensiones las dimensiones de una constante de proporción de tipo heterogéneo, ¿ya? Como las constantes Ka, Kc que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Si nosotros a la ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Específicamente a esta ecuación, ¿ya? Le aplicamos la ecuación de Cottrell, ya esta ecuación que está aquí, aplicamos la ecuación de Cottrell, vamos a tener esta ecuación que está ahí, ¿la ven, cierto? Nosotros podemos, ¿cómo se llama? Deducir una expresión de la capa de fusión en función del tiempo y el radio en una región como un disco, por ejemplo, ¿ya? Este espesor, ¿cierto? Va a ir incrementándose en función de T medios, que es el tiempo medio de decaimiento de la corriente o de la subida de corriente, va a depender del proceso que estemos mirando. Entonces, este considera, por ejemplo, los problemas propios de la convección, que es un fenómeno que nosotros no observamos, o sea, no estudiamos en esta parte del curso, pero que normalmente no interfiere en las reacciones de transferencia de electrones donde predomina la transferencia de electrones o donde predomina la difusión necesariamente, ¿ya? Ahora, esta expresión, ¿por qué está relacionada con la ecuación de Cottrell? ¿Ya? Fíjense que solamente está pi, d y t. ¿Qué es lo que es NFA por C al infinito? Si no mal recuerdo, esa es una corriente. Toda esta expresión es la corriente, pero NFA y C, todo esto, ¿qué es lo que es? Es la masa. Acuérdense ustedes vieron la ley de Faraday, ¿o no? Sí, Creo que nosotros la habíamos descrito en función de una expresión para determinar la corriente en alguna clase. Ah, sí, hace clase atrás, profe. Sí. Sí, profe, sí. Claro. Es la masa, si lo que estamos viendo entonces, aquí estamos viendo el coeficiente de transferencia masa. Entonces, claro, si nosotros extendemos la expresión, ¿ya? De la ecuación que esta, la ecuación de Cottrell, sobre la expresión que tenemos arriba, ¿ya? Vamos a determinar que delta, o no recuerdo esta letra, pero el espesor de la capa va a estar definido en función de eso. Por tanto, si nosotros sabemos que d partido por sigma va a ser el coeficiente de transferencia de masa, el coeficiente de transferencia de masa ahora va a estar definido, ¿cierto? Según la expresión que tenemos acá. ¿Ya? ya, profe. Y sí, es delta esa letra. Delta, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, si el electrodo es semiesférico, como un disco, por ejemplo, o la parte inferior de una gota, de un disco de gota, o sea, de un electrodo de gota de mercurio, nosotros podríamos definir entonces el coeficiente de transferencia de masa con la expresión que está acá, ¿ya? 2D partido por R0.
¿Sí? De acuerdo, profe. Ya. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe, está clarito. No, Está bien. profe. Todo bien. Ya. Ahora, ese valor de delta, ¿ya? Dice aquí que cuanto más pequeño el valor de delta, mayor es la gradiente de concentración en la superficie del electrodo. En otras palabras, esto conduce a corriente más alta, lo cual tiene sentido si tenemos en cuenta que la alta concentración de carga, vamos, acuérdense que en este momento no estamos hablando ni de electrones ni de iones, solamente estamos hablando de carga en términos genéricos. Entonces les decía que tiene sentido que haya una alta corriente, o en otras palabras, una alta densidad de corriente, si lo vemos por unidad de superficie, en la superficie del electrodo misma, ¿cierto? Sea alta, ¿ya? Ahora, en algunos experimentos o investigaciones, como dice ahí, donde este valor de delta es independiente de t, dependiente del tiempo, ¿ya? Ambas condiciones, la primera y la segunda, que tiene que ver con la independencia del tiempo, se pueden satisfacer por microelectrodos. Ya recuerdan que el microelectrodo, ¿qué característica tenía? ¿Se acuerdan o no? Mayor cantidad de superficie. No, la superficie disminuye, pero hay una alta densidad de corriente sobre la superficie del electrodo. ¿Y qué más? Aquí se los voy a colocar. Como que trabaja en estado estacionario, ¿no? Exactamente. Nos permite trabajar en estado estacionario. ¿Ya? Corrientes altas en términos de densidad, densidad de corriente alta. La corriente total es baja, claro, porque no es capaz de abarcar una gran área. Recuerden que es un microelectrodo. Pero, sin embargo, nos permite trabajar en estado estacionario, ¿ya? O en situaciones donde no hay un electrolito soporte agregado a la disolución, ¿ya? Básicamente lo que intenta eliminar, si lo queremos ver desde esa perspectiva, es todo el efecto de la difusión de la carga sobre la superficie. Esa es la gran ventaja que tiene el trabajar con microelectrodos, ¿ya? Entonces, ¿tiene sentido lo que estoy hablando acá? Tiene sentido si lo vemos desde la perspectiva entonces que ¿cómo se llama? Tiene sentido entonces lo que le estoy diciendo acá en función de lo que hablamos recién y las características que tienen los microelectrodos, ¿ya? Ahora, ahí dice que hay otra condición que se puede obtener mediante la imposición de convección forzada en electrodos más grandes, ¿ya? Y eso tiene que ver con los sistemas hidrodinámicos. Nosotros no vamos a ver eso, ¿ya? Ustedes lo pueden mirar en uno de los libros, no sé, no recuerdo cuál de los libros. Yo les mandé unos libros, ¿no? Sí, 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 me sí. mostró. Sí, profe. Ya. Si no me equivoco, yo les mandé un libro que es el BRET, que se llama Electroquímica, Principios, Métodos y Aplicaciones. ¿No es así? Me mandó unos libros que eran el tomo A, el tomo B. Ya, ese es eran- el BOCRIS de electroquímica. En el BOCRIS, ustedes lo pueden mirar con mayor detalle. Vamos a mirar al tiro. Pero usted decía que Sebret es el autor, ¿no? Que es electroquímica, principios, métodos y aplicaciones. En ese libro lo pueden Ese. Ya. Lo pueden ver, ahí está como bien resumido, pero si lo quieren ver en detalle también está el BOCRIS. Y el BOCRIS, si no me equivoco, está en el tomo 2A. Ya, vamos a ver al tiro. Pues bueno, en el BRET, ya, que es el libro que yo uso para preparar las clases, lo pueden ver en la sección 5.7. Anoten eso, 5.7. Como les digo, ahí no está en detalle, está descrito de forma bien general, ¿ya? Pero si quieren ver
eh, detalles así de cómo es la matemática y toda esta historia, lo pueden ver en el tomo 2A del Bocris, ¿ya? Si no me equivoco. Porque ese tiene que ver con la interfase, claro, interfase, sí, ahí lo pueden ver. Y lo pueden ver, yo les digo al tiro. En principio debería aparecer en la sección 6.11 del BOCRIS, en el tomo 2A. Y si por alguna razón no lo llegaran a encontrar, debería aparecer en el 2B y ya les digo en qué región. No, es ese. Es la 2B, es el 2A, sección 6.11. Igual en el libro que le acabo de decir, el brete es la sección 5.7. Ahí aparecen los sistemas hidrodinámicos. ¿Ya? Les pido que lo revisen. No es imperativo que se lo aprendan al pie de la letra. Por ejemplo, hay una parte ahí que está interesante que tiene que ver con el flujo, ¿ya? Si es flujo constante o laminar o turbulento, ¿cierto? Y aparecen estos eh, números, no sé si lo recuerdan los ingenieros, el número de Reynolds, el número de Schmidt, el de Becklet, el de Sherwood. Sí, sí, el fenómeno de transporte vi yo eso. Claro, que Sí, tiene que ver con el flujo, con la gradiente. ¿Ya? Ahí aparecen de nuevo esos numeritos, ¿ya? Que definen el transporte de masa en función de una gradiente. ¿Ya? Y ahí está descrito también el famoso delta que estamos mirando nosotros ahora en la PPT, que es el grosor de la capa de difusión. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora vamos a comenzar con la otra PPT. Vamos a cargar al tiro. Otra PPT la vamos a cargar al tiro. Apróntense, chiquillos, porque esta ya es la última. ¿Ya? La idea es terminar con esto y ya luego. eh, Ahí, la están viendo, ¿no? se ve. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Como les digo, apróntense porque esta ya es la última PPT de esta parte del curso. La idea es que terminemos de ver esta y nos dediquemos una semana a hacer ejercicio. Los tres clases, ejercicio, 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 ejercicio. Y eh, la última les voy a dar el trabajo evaluado, un trabajo evaluado, ¿ya? ¿Qué otra Ya, cosa? profe. ¿Qué otra cosa? No les he subido. Yo les debo cosas, ¿o no? Les debo las PPT, parece. Puede ser, Sí. ¿no? Sí, profe. Sí, Ya. la preparé. Yo les di unos links en un correo, ¿puede ser? Deje echar una mirada, profe. Sí, les di un link donde se pueden descargar el PowerPoint. ¿Ya? Sí, usted nos mandó uno y nos mandó los libros así también.
Ya, entonces voy a hacer lo mismo. Yo les debo entonces la diapo, a ver, les debo la diapo número 2, la número 3, y bueno, esta cuando termine se las voy a entregar, ¿ya? Ya, ¿Listo? profe. Ya, profe. Listo, profe. Ah, ok. Vamos entonces a hablar de esto, ¿ya? Eh, bueno, esto es lo mismo, ya, no es necesario que lo volvamos a mirar, ¿ya? Lo que sí es importante, y lo vamos a mirar al tiro acá, es esta parte de la introducción, ¿ya? Nosotros de momento hemos visto la cinética de los procesos electro mediante dos mecanismos, ¿cierto? Uno de los mecanismos que hemos visto es la transferencia de carga, en este caso pues, transferencia electrónica, y lo hemos visto a partir de la difusión, ¿ya? Y hemos asociado entonces a estos dos factores el transporte de masa, ¿ya? Eh, en esta parte, ¿ya? En esta parte de la PPT, vamos a verlo en conjunto, ¿ya? Y ver entonces cómo la velocidad relativa, ¿ya? Tiene una componente, la velocidad relativa en términos de qué cosa. Nosotros cuando vemos la velocidad, ¿a qué variable, a qué componente electrostática, por decirlo de alguna forma, lo asociamos, ¿ya? Porque la energía, perdón, la energía libre y toda esta historia que tiene que ver con la termodinámica, nosotros la asociamos a qué variable. Uy, ¿qué pasó? O sea, la concentración yo diría que es la más importante con respecto al tiempo. Ya, pero de nuevo. Vimos la parte termodinámica y esa estaba asociada a una variable electrostática. ¿Cuál era? No se les puede olvidar, chiquillos, el potencial, ¿ya? El potencial con la parte, todo lo que es fenómeno asociado al potencial es termodinámica y la cinética con la corriente, ¿de acuerdo? Ya, profe. De Entonces, acuerdo, profe. Como les decía, nosotros vimos que los fenómenos o los mecanismos están regidos por dos fenómenos. Uno es el transporte de carga, el otro es la difusión. ¿Ok? Si nosotros combinamos la parte del proceso de electrodo, ya, difusional o transporte de carga, con las velocidades relativas, que son las expresiones que ya vimos anteriormente, por ejemplo, la expresión de Butler y Volmer, ¿se acuerdan de esa? Que definen la corriente en términos de la concentración y la concentración de la especie oxidada y reducida y las constantes de velocidad, ¿ya? Y a esto entonces agregamos las variables del transporte, en este caso puede ser transporte de carga o transporte de masa, podemos estudiar prácticamente todo el sistema electroquímico desde el punto de vista cinético, ¿ya? Que es como la parte que más importa. Ahora, nosotros ya describimos el transporte en la superficie de electrodo, asumiendo que el transporte ocurre únicamente y siempre por el fenómeno de difusión. ¿Ya? Todo lo que hemos estado hablando hasta hoy día, de que la especie se acerca, de que hay una capa, de que esta capa va a depender de muchos factores, que justo en el proceso que se acerca a una carga puntual, ¿ya? Y se transforma en una especie oxidada o reducida o viceversa, hasta antes de que ocurra el proceso redox, todo ese fenómeno es difusional, ¿ya? Cuando ocurre el proceso de redox ya es por transferencia de electrones o transferencia de carga, ¿ya? O sea, que la carga viaje desde el seno de la disolución a la superficie del electrodo, hay que entenderlo como un fenómeno difusional, ¿ya? Acá vuelvo a mencionar los sistemas hidrodinámicos, por eso les solicito que por favor lo revisen después los libros. Existe un fenómeno que es la convección forzada, ¿ya?
Esta convección forzada es la que permite entonces que, como dice ahí, hay un aumento del flujo de especies. Cuando hablamos de flujo, entendámoslo como el J. ¿Se acuerdan del J? El J que está descrito en función de del coeficiente de difusión y la gradiente de concentración. Ese J estoy hablando, la primera ley de Fick básicamente. ¿Ya? Listo. Que en este caso, como dice ahí, alcanzan un punto que corresponde al espesor de la capa de difusión del electrodo. ¿Y por qué entonces se habla de esta? Porque dice alcanzan un punto que es correspondiente al espesor de la capa de difusión del electrodo. ¿Qué habíamos dicho recién con respecto al espesor? Mientras más pequeño, más grande sea la capa, el espesor de la capa, ¿qué pasa con la corriente? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace unos, no sé, hace unos, Aumenta, ¿no? ¿cuánto aumenta? O sea, si el espesor más pequeño, aumenta el KD. Aumenta la gradiente de concentración si disminuye el valor del espesor de capa, que es el delta. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, De profe. acuerdo. Ok. Entonces, cuando hablamos con transferencia de masa, ya necesariamente de lo que tiene que ver con el transporte, este va a describir la velocidad de la difusión en la capa de difusión, ¿ya? En la capa de difusión, esta capa que definimos con un grosor delta, específicamente en ese sector, y de ahí es que es importante entender cómo funcionan los modelos de doble capa y toda esta historia que vimos antes, donde las constantes catódica y anódica que hacen relación a la velocidad en la que la especie oxidada se reduce o viceversa, son constantes, ¿cierto? En estas constantes que son constantes de proporción, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque si nosotros entendemos ahora, entendemos ahora el modelo difusional como la figura que estamos mirando acá, ¿ya? Vamos a tener entonces la especie oxidada en el seno de la disolución acercándose por qué fenómeno a la superficie del electrodo, por qué fenómeno se acerca, Fusión. difusión, ¿cierto? Va a estar asociado a esto de aquí, esta especie de aquí llegando a la superficie del electrodo por difusión, va a estar asociada a una constante difusional, ¿ya? Que es el KD, que es el coeficiente de esta constante difusional va a ser nuestra constante transferencia, o sea, nuestro coeficiente de transferencia de masa, ¿ya? Cuando tenemos el proceso de transferencia, ¿ya? De la especie oxidada a la reducida, aquí tenemos la transferencia de electrones, ¿ya? Esto que está acá está gobernado por el proceso de transferencia de electrones que está descrito en función de las constantes anódicas y catódicas respectivamente. Aquí ya empezamos a armar el rompecabezas completo. No sé si lo ven de esa forma. Sí, porque hay difusión y intercambio de electrones. Están los dos procesos, exactamente. Nosotros vimos cada proceso por separado y terminamos hace unos minutos atrás de ver el proceso que tiene que ver con la difusión, ¿ya? Cómo se saca la corriente y todo lo, pero gobernado por la difusión. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer ahora. Ustedes observan la figura, ¿verdad? ¿La están mirando bien? Sí. Sí. Quisiera Sí, describir profe. Si yo quisiera describir una expresión que me permita a mí entender cómo es el flujo de esa especie o cómo es la velocidad en función de una constante proporcionalidad, ¿qué debería yo tener en consideración? El gradiente de concentración ahí, el cercano al electrodo. Ya, pero a ver, eh, ¿les he hecho una ayuda o soy más específico con lo que quiero saber?
yo necesariamente necesito entender desde qué punto de vista estos fenómenos generan eh, tienen una importancia, por decirlo de alguna forma, sobre el proceso que está ocurriendo a nivel de un sistema electroquímico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas debería tener en consideración? Mirando solamente la figura, ¿qué cosas debería yo tener en consideración para poder entender un fenómeno redox que ocurre en un sistema, en este caso, un sistema en disolución donde tengo un electrodo que es un electrodo sólido? ¿Cuáles serían? ¿Se refiere, profe, a incorporar las constantes catódicas y anoicas? Pero esas yo las puedo incorporar en una expresión global que a mí me permita entonces saber la ración de cambio. Y eso ya lo hicimos. Aquí yo estoy viendo los dos fenómenos en conjunto, entonces les voy a cambiar un poco la pregunta. ¿No será importante saber cuál es la contribución que tiene la difusión y la transferencia en un proceso de electrodo? Y ver entonces, bajo ciertas condiciones, cuál de los dos procesos gobierna. Sí, ¿cuál aporta Porque, más? sí, porque hay más Sí. influencia. Ya, pues. Entonces, básicamente, yo tengo que extender o entender una expresión, ¿ya? O encontrar una expresión que a mí me permita, ¿cierto? Eh, Desde una perspectiva, vamos a decir, matemática, pero con sentido físico, cómo es la contribución de la difusión en un proceso redox y cuál es la contribución de la transferencia de carga y también, obviamente, bajo ciertas condiciones, saber si el proceso está gobernado por un proceso de transferencia de carga o un proceso de difusional mayoritariamente. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es escribir una reacción de electrodo como la que tenemos aquí, ¿ya? Sin tener en cuenta los fenómenos de absorción. Nosotros recuerden que no estudiamos la absorción sobre los electrones ni cómo ésta influye sobre las reacciones de electrodo, ¿ya? Si nosotros lo podemos escribir sin considerar el fenómeno de absorción sobre la superficie del electrodo, entonces vamos a tener la especie que viene de aquí y que se inserta entonces en la superficie del electrodo, la segunda especie que tenemos acá, donde este proceso está gobernado por la transferencia de carga, luego tenemos la reducción de esa especie y luego finalmente la migración, ¿ya?, de la especie reducida hacia el seno de la disolución. ¿Ya? Este bulk solution es el seno de la disolución. ¿Ya? Y si se fijan, el proceso global, que es un proceso que puede ser reversible, ¿de acuerdo? Está visto desde la oxidación de la especie, se acerca acá, se reduce y se va. O al revés, viene la especie reducida, se acerca acá, se oxida y se va. ¿De acuerdo? De acuerdo. De Ok. acuerdo. Las expresiones que nosotros describimos, por eso yo les mencioné las ecuaciones de Butler-Volmer, ¿ya?, que describen las constantes de velocidad cinética, estas de aquí, que nosotros las definimos para el proceso de transferencia de carga, son estas, ¿ya? Estas están acá, ¿se acuerdan o no? Sí, Sí, profe. Sí, Entonces, nosotros asumimos que no hay gradiente de concentración, ya lo habíamos visto esto, tenemos un estado estacionario,
Entonces la velocidad de transporte en la especie va a ser igual a la velocidad de la reacción en la superficie del electrodo. O sea, vamos a decir que estas Ka y Kc deberían ser igual a las constantes de las Kd de oxidación y reducción, en otras palabras. Por lo tanto, hablar de un estado estacionario significa que el potencial va a tener un valor determinado. Por lo tanto, en otras palabras, es viable pensar en estas expresiones, ¿ya? Donde un potencial aplicado a una diferencia potencial que a mí me permite calcular las concentraciones, la razón de cambio de las concentraciones, que en otras palabras es la velocidad de una reacción. Por tanto, el flujo J de la especie va a estar dado entonces por esta expresión que ya la habíamos visto, no sé si ustedes la recuerdan, que la podemos definir en función de la constante del coeficiente de transferencia de masa de la especie oxidada o de la especie reducida, ¿ya? Esta expresión vale, esta es una expresión general y esta es para una expresión que describe solo la especie oxidada o solo la especie reducida. ¿Ok? Si nosotros consideramos que toda especie o R va a llegar al electrodo y se reduce o se oxida completamente, vamos a tener las densidades de corriente catódica y anódica que están limitadas por la difusión, que son estas J, que las tenemos acá, ¿ya? Que están descritas en función de la constante de Faraday, por el número de electrones asociados al proceso. Si tenemos en cuenta estas expresiones, ¿ya? Y la constante o el coeficiente difusional como la coeficiente de difusión por el espesor de la capa de difusión, nosotros entonces podríamos escribir la expresión que está arriba en términos de las constantes, ¿ya? Si nosotros hacemos las sustituciones de forma apropiada en cualquiera de estas de acá, se pueden eliminar las ecuaciones y nos va a quedar entonces un flujo global que va a estar determinado por las constantes catódica y anódica, ¿ya? Y las constantes, en este caso, la constante, el coeficiente de transferencia de masa de la especie oxidada, ¿ya? Por la constante catódica, por la constante anódica, este P que está acá, que digamos el cociente entre las difusiones de la especie oxidada y reducida, ¿ya? En este caso, esta ecuación que está acá está descrita para una especie que se reduce completamente, ¿ya? Esta reducción la podemos hacer de forma análoga para la especie reducida que se oxida completamente. Si nosotros entendemos esta expresión, que es una expresión global para determinar el flujo de carga en función de la especie que se está reduciendo, ¿ya? Nosotros podríamos entonces hablar de dos casos, ¿ya? El primer caso es que si está solamente presente la especie oxidada en la disolución, entonces el flujo, ¿ya? El flujo que describe el anódico, ¿cierto? Que lo dijimos acá, ¿ya? La densidad corriente limitada por difusión es esto que está acá, ¿ya? Por eso es JL, que está limitada por difusión. Anódico va a ser 0, cual tiene sentido porque no se está reduciendo, y esta constante anódica también va a ser 0, por lo tanto entonces el flujo va a estar definido por esta expresión que tenemos aquí. ¿Ya? Si nosotros arreglamos un poco esta expresión, nos va a dar igual a la que tenemos acá. Básicamente lo que habría que hacer, en otras palabras, es como invertirlo, ¿no? Si lo invertimos y además hacemos otro arreglo matemático, que es el que vemos acá, ¿ya? Que tiene que ver con estas expresiones que están acá, entonces yo puedo determinar el flujo, ¿ya? El flujo en términos de la contribución que va a tener la cinética del proceso de electrón y ¿cómo se llama? El transporte, ¿ya? Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Básicamente. El transporte por el coeficiente de transferencia de masa y la cinética por la constante, en este caso, catódica. Cuando ocurre, básicamente, si ustedes lo miran así bien de forma genérica,
los dos términos son prácticamente iguales, ¿no? El 1, N y F van a ser iguales para una ecuación, una reacción de electrodo dada. Del mismo modo, la concentración de la especie oxidada en el seno de la disolución siempre va a ser constante en esta expresión, ¿de acuerdo? Sí. Ya, entonces, si nosotros miramos esta expresión, la expresión tiene una particularidad de que tenemos dos constantes, pero estas constantes pueden ser, al ser constantes, pueden tener una relación entre ellas, ¿cierto? Que no va a variar y que me va a permitir entonces decir ya, esta respecto de esta me va a dar esta información, o esta respecto de la otra me va a dar otra información. ¿Y cuál es esa información? Ya vimos que las expresiones son iguales, solamente nos cambia la constante. Una es la KC y la otra es KDO. ¿Ya? Entonces, si miramos eso, ¿ya? Y decimos entonces que la constante catódica es mayor a la al coeficiente de transferencia de masa de la especie oxidada, entonces el flujo de carga o el inverso del flujo de carga va a estar determinado por el transporte. ¿Lo ven o no? Sí, ahí está el KD. ¿Lo ven? Sí. De forma análoga, cuando tenemos entonces el caso contrario, la misma expresión va a estar gobernada por la cinética del flujo. Con esto, ¿ya? Si fueran, por ejemplo, ambas fueran iguales, ya tendría que usar la expresión que está ahí para ver la contribución cinética y de transporte. Pero si tenemos estas dos condiciones de desigualdad, nosotros podríamos decir entonces que el inverso del flujo de carga va a estar gobernado por el transporte, en este caso va a ser difusional principalmente, o cinético, que va a ser de transferencia de carga principalmente. ¿Ya? Ahora, estas condiciones se pueden aplicar de forma análoga para entender o para poder obtener una expresión cuando solo R está presente en la disolución y las densidades de carga limitada por difusión y las constantes son iguales a cero. Lo único que habría que cambiar es la O por R y los KDO y KC por KDR y KA. ¿Ya? La misma expresión también va a ocurrir la misma historia. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Ya. Entonces, ahora, si consideramos los factores que afectan la variación de Kc o Ka, que constante catódica ya nos diga que tienen que ver con la cinética, y Kd, que tiene que ver con el transporte, ¿ya? Hay una constante de velocidad que va a depender del potencial aplicado, ¿cierto? Y del valor de una constante de velocidad estándar K0. Esto es K sub 0, como está escrito ahí. Entonces, anteriormente ya habíamos visto que el coeficiente en este caso podemos decir la constante difusional también, pues eso significa KD, ¿ya? No es lo mismo que el coeficiente de difusión, ojo. KD puede ser escrito en términos de una constante difusional o un coeficiente de transferencia de masa, que básicamente es lo mismo, ¿cierto? Va a estar influenciado, como dice ahí, por el espesor de la capa de difusión. Lo vimos anteriormente en la expresión esta que describe KD a partir de la constante, la coeficiente de difusión y el espesor de la capa, ¿ya? El cociente entre ambas variables. Entonces se puede controlar el experimento, ¿ya? El tipo de experimento, las condiciones experimentales para ver cómo varía con convección forzada. De nuevo, si quieren ver cómo funciona eso, tienen que revisar las secciones del libro que yo les comenté. ¿Ya? Si alteramos las constantes cinéticas, en este caso las constantes cinéticas y la constante de transferencia de masa, o sea, y la constante difusional, perdón, se puede obtener una información acerca de cómo se describe la cinética de un sistema, ¿ya?
Hay dos extremos entre la constante estándar de velocidad K0 y el coeficiente de transferencia de masa. Y en ese sentido, si tenemos estas dos condiciones, podemos decir, por ejemplo, si el sistema va a ser un sistema reversible o irreversible en un principio, ¿ya? La palabra reversible, como dice aquí en la diapositiva, significará entonces que el sistema está en equilibrio en la superficie del electrodo y que por lo tanto entonces se puede aplicar la ecuación de Nernst a cualquier potencial. Recuerden que la ecuación de Nernst, ¿ya?, me permite a mí determinar el potencial en una condición de equilibrio. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, Ya, entonces, Sí, estar en el profe. libro, sí. en un sistema reversible, el sistema reversible, si va de un lado a otro y viceversa, lo podemos entender como un sistema en equilibrio. Y por tanto, si yo quisiera calcular, por ejemplo, el potencial del electrodo en esa condición, básicamente basta con usar la ecuación de Nernst que ustedes ya conocen, ¿ya?, que tiene que ver con la concentración de la especie en el seno de la disolución. ¿Ya? Ahí la vamos a ver enseguida esa condición. Por otra parte, ¿ya?, nosotros podríamos calcular la corriente en función del diferencial entre, entre el flujo, claro, el cálculo de la corriente y, ¿cierto? Va a tener una relación entre el flujo J y la corriente, en este caso de A, ¿ya? Entonces lo podemos determinar como esto, ¿ya? Como el sistema es un sistema que está en equilibrio, se va a entender como la integral cíclica, eso significa ese círculo que está ahí, de esta historia, ¿ya? Donde podría ser igual a el proceso asociado a a la transferencia de masa, ¿ya? Porque recuerden que tiene que ver con el transporte. Ahora, en los electrodos planos o hidrodinámicos, como dice ahí, que son de tipo estacionario o uniformemente accesible, por ejemplo, un disco rotatorio o giratorio, como dice ahí, el flujo sobre la superficie de la corriente el del electrodo es constante. Por lo tanto, podríamos calcular directamente a través de esta relación, ¿ya?, la intensidad de corriente. ¿Por qué? Específicamente por el caso del disco rotatorio, porque eliminamos todos los fenómenos difusionales y los vemos en función de los fenómenos de transferencia, en este caso de transferencia de carga. ¿De acuerdo? Ahora, en una reacción reversible, nosotros ya sabemos que la condición es esta, ¿ya? Que la constante estándar de velocidad va a ser mucho mayor al coeficiente de transferencia de masa. Entonces, a cualquier potencial se puede calcular el potencial de equilibrio del electrón en esa situación y por tanto entonces podríamos ocupar la ecuación de Nernst que yo les decía que ustedes ya conocían, que es esta. ¿Sí? Sí, Sí, Ahora, como nosotros sabemos que la relación entre el flujo corriente y la cantidad o la carga por mol en este caso, podemos determinar esto, ¿ya? Si nosotros despejamos el O asterisco, vamos a tener que equivale a esto que está acá. Y para la forma reducida se describe de forma similar. Ahora, como nosotros sabemos, ¿ya?, de nuevo, esta expresión que está acá, si nosotros tomamos la ecuación de Nernst, ¿ya?, y sustituimos en la especie esta y esta, ¿ya?, en las ecuaciones de Nernst, y usando esta expresión, nosotros vamos a llegar a una expresión que describe el estado estacionario en términos de la corriente límite o la corriente limitada de difusión y los coeficientes de transferencia de masa de la especie en cuestión, ¿ya? Eh, que puede ser descrita entonces como lo tenemos aquí. ¿Se fijan? La relación entre las coeficientes de transferencia de masa, ¿ya? Nosotros hacemos una reglina acá, nos va a quedar de este E0 pasamos a ER medio, ¿ya? ER medio va a ser el potencial medio, R de raíz de proporción, ¿cierto?, entre estas constantes de transferencia de masa, ¿ya? Por lo tanto,
Nuestro E medio, el potencial de onda medio, ¿ya? O el potencial medio, no de onda media, estamos hablando de otra cosa. Potencial medio va a estar descrito por esta expresión que vemos aquí, ¿ya? Cuando ocurre esta situación, ¿ya? Y podemos calcular el potencial de onda media, nosotros, por ejemplo, si tenemos una expresión o un experimento que defina corriente versus potencial, por ejemplo, una voltametría podría ser el caso, una voltametría lineal, una voltametría cíclica, lo que ustedes quieran, ¿ya? Se tiene que dar la condición de que el potencial medio va a ser el potencial cuando la corriente es la semisuma entre las corrientes catódicas y anódicas limitadas por difusión específicamente. ¿Se entiende, no? Es decir, solo se puede aplicar cuando se cumpla eso, de que IL más ILA más ILC multiplicado Sí, por 2. puede ser, pero más fácil que eso. Cuando experimentalmente yo estoy haciendo un experimento electroquímico, si no me quiero dar el trabajo de calcularla en función del potencial, porque no conozco las coeficientes de transferencia de masa, voy y miro el eje que describe la corriente y determino, por ejemplo, cualitativamente puedo determinar la corriente la corriente catódica y anódica, y el punto medio entre ambas, ese es el potencial medio en función de las corrientes, ¿ya? Ah, ya. Porque Sería esto más. te va a dar un valor de corriente que va a estar asociado al potencial. Entonces, esa corriente asociada al potencial, el potencial que yo mire en el gráfico va a ser E medio, ¿o no? Sí. Ya. ¿Cómo se ve eso gráficamente? Esa es la pregunta. Así, aquí tienen, por ejemplo, un perfil de una voltametría, ¿ya? Lo ven, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí tienen el perfil de voltametría, ¿cierto? Que describe un sistema reversible que contiene un sistema R y un sistema O, ¿ya? Estas corrientes van a ser las corrientes limitadas por difusión, la corriente anódica, la corriente catódica, ¿ya? Que recuerden que la corriente está en el eje Y, ¿ya? Esto, por ejemplo, podría ser una cupla hierro 2 hierro 3 medida con un electrodo de disco rotatorio de platino, por ejemplo. ¿Ya? Esto que está acá. Ahora, la, la ecuación, ¿cierto? Que aparece acá abajo, describe lo que se llama un perfil sigmoidal, ¿ya? Un perfil sigmoidal que el que se usa cuando nosotros, en la expresión anterior, esta que vimos acá, ¿ya? Esta específicamente, ¿ya? Se aplica la base, se aplica el término logaritmo, o sea, logarítmico, por decirlo de esa forma. Cuando se aplica, tenemos esta expresión nueva que tenemos aquí, ¿ya? Y además, esta misma, ¿cierto? Se puede escribir de esta forma, ¿ya? Ahora, esa letrita que está ahí, ¿qué describe? ¿Qué vendría siendo esta letrita que está ahí? Yo esa letra la conocía por el potencial Z. No sé si será. A ver. No, no es lo mismo. Pero sí, sí, describe el potencial Z, pero si miramos el gráfico, ¿qué sería? Fíjate,
Esta, ¿Es lo que está en el eje X? sí y no. Sí y no. Pero fíjense, aquí está en función de la corriente. ¿Qué sería esto? Sería un valor Es de... ¿Perdón? no, el E es normal, es el potencial termodinámico. Sí, El otro es el E, el que mostró recién de la promedio, las corrientes. ya. Entonces debería ser como algo, es un término que se relaciona con las concentraciones de la especie. Porque si uno despeja, le quedaría esa parte del logaritmo, ¿no? Claro. Pero fíjate en la fórmula, la primera fórmula. Es un potencial, ¿no? No necesariamente el potencial electrocinético que hablas tú, que es el potencial Z. ¿Sí? Sí, sí, un potencial. Pero ¿cuál? O sea, Fíjate en la ecuación. ¿Qué estaría describiendo ese valor? En la gráfica, ¿qué sería? ¿Cómo varía el potencial la distinta corriente, profe? Y no será al revés. ¿Cómo varía la corriente de distintos potenciales? Así. Eso es, pues. Básicamente, esta ecuacioncita que está ahí me está diciendo cómo se comportan a la corriente límite, ¿cierto? El potencial. El potencial en la corriente límite de difusión, que ahí está, esa expresión, Ah, ¿cierto? sí. Ujú. Ya en función de qué, de la carga por mol básicamente, porque aquí, bueno, no lo sabemos, pero en realidad aquí tenemos un sistema que podría estar a una concentración dada y por lo tanto podríamos sacar la carga por mol, ¿no? Pero estas líneas de acá describen el potencial en función de esto, ¿ya? Aquí está. Ya, esto que está acá, como les decíamos, potencial. En otras palabras, se muestra los valores de corriente límite y cómo estos se aproximan de forma asintótica, como una línea recta paralela al potencial, a medida que el potencial se vuelve positivo, por ejemplo, al pasar de la reducción a la oxidación, o negativo si fuera de la oxidación a la reducción. ¿Lo ven o no? Sí, sí, profe. profe, y Sí, sí. el punto de inflexión de la curva es el eje X. El punto de inflexión de la curva. Claro, ese punto es un Eh, poco más abajo. aquí, Sí, eso no necesariamente el punto de inflexión, ¿no? aquí me dices, ¿no? Un poco a la izquierda, donde dice equilibrio. Sí, ahí, profe. Claro, este de acá, claro, el potencial de equilibrio, ¿ya? Ya. Que está descrito en función de la ecuación de Nernst, ¿ya? Que podría eventualmente ser el punto de inflexión, pero tenemos, bueno, sí, en realidad es ese. Después tenemos este que es la mitad de la suma de la corriente catódica y anódica.
ya que es el potencial medio, ¿ya? Que en el fondo es como sacar el promedio entre esto y esto que está acá. Ya está casi justo en la mitad de. ¿Lo ven o no? Sí, Eso básicamente. Ahora, la expresión que nosotros vimos recién, si nosotros aplicamos esta cuestión en forma logarítmica, ¿no? Recuerden que es con el logaritmo natural. Si nosotros a esta expresión, ¿ya? Esa misma expresión la podríamos escribir de manera alternativa, ¿ya? Si nosotros aquí aplicamos todo este rollo de la exponencial y todo lo demás, lo vamos a escribir como la expresión que está aquí abajo, ¿ya? Sabiendo que tenemos esta condición de aquí, ¿ya? Esa que está ahí. Entonces, si nos queda esta expresión, entonces nos queda en función de esta letrita que es como la variación de la corriente en función del potencial, ¿ya? En la parte anódica, donde se supone que la parte anódica es para acá, o la corriente limitada anódica y la corriente limitada catódica, que es la que está acá, ¿ya? Esta expresión también se puede usar, ¿de acuerdo? de acuerdo. Ya. ¿Dudas hasta acá? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Perfecto. Bien, llegamos hasta acá hoy día.